Se les acabó el tiempo. Surge inesperado llamado chavista a negociar con María Corina Machado. Donald Trump sigue presumiendo su poder sobre Venezuela. Le recuerda al clan Rodríguez quién manda. Pausa judicial en Estados Unidos. Aplazan la audiencia de Alex Saab. Te contamos todo sobre esta nueva jugada. En el periodismo la verdad no se acepta ciegamente. Se busca, se contrasta y se confronta sin concesiones. Con esta frase les doy la más cordial bienvenida a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este miércoles 24 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. ¿Se está rompiendo el tabú dentro del chavismo? Uno de los hombres que acompañó a Hugo Chávez en los orígenes de la revolución planteó lo que hasta ahora había sido inaceptable para el oficialismo: iniciar una negociación directa con María Corina Machado. María José Prado nos cuenta más. Bueno, no conozco, pero sé que tiene quien la sigue, María Corina Machado. Hay muchos otros en la oposición, pero no podemos en este momento estar peleando para quién de la oposición queda y cómo nosotros mantenemos el poder si perdemos lo que tanto costó que se celebre el 24 de julio. Mientras Estados Unidos impulsa contactos entre el oficialismo y sectores de la oposición, una propuesta distinta emerge desde el propio chavismo. Francisco Arias Cárdenas, uno de los fundadores del movimiento liderado por Hugo Chávez, pidió a Delcy Rodríguez abrir una negociación directa con María Corina Machado para buscar un acuerdo político con sello venezolano. Qué bueno sería que nuestra presidenta, con su autoridad y majestad de su cargo, llamara a conversar y construir un acuerdo por la dignidad y la soberanía nacional a María Corina Machado. El planteamiento marca distancia de la narrativa que ha predominado en el oficialismo. Arias no solo plantea sentarse con la dirigente opositora, sino que además propone una ruta respaldada por Colombia, Brasil y México, en lugar de una negociación condicionada por los intereses de Washington. Bueno, esto por una parte es una evidencia de una situación, digamos, de la situación del país y en particular de la situación que está atravesando el chavismo. Es decir, el chavismo está en una situación de debilidad, de confusión. Es decir, tomemos en cuenta que se trata de un grupo político acostumbrado al manejo autoritario, a no discutir con absolutamente ningún factor, a ser implacables en cualquier tipo en la implantación de cualquier tipo de política que crean conveniente, incluso de ser muy implacables a lo interno de ellos mismos. Pero en esta situación, lo que está pasando es que se vuelve a presentar lo mismo que en momentos críticos, en los comienzos del chavismo. La declaración llega días después de que la administración estadounidense respaldara los acercamientos entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera para construir una hoja de ruta de diálogo político. En ese contexto, Arias introduce otro elemento: que las figuras centrales de ambos bloques hablen sin intermediarios. Lo interpreto como el reconocimiento de una realidad política que los venezolanos expresamos con suficiente claridad. Más allá de quien formule la propuesta, Arias Cárdenas o cualquier otro actor del oficialismo, lo importante es comprender que el país exige una solución democrática, pacífica y basada en el respeto de la voluntad popular que primero fue manifestada en las primarias y luego con la contundente victoria del 28 de julio. Toda iniciativa que se suponga seria debe partir del principio de respetar la voluntad popular. Arias Cárdenas no ocupa hoy un cargo de primera línea dentro del poder chavista, pero conserva un peso simbólico por su papel en los orígenes de la revolución, que desde ese sector se menciona públicamente a María Corina Machado como interlocutora política. Refleja que dentro del chavismo comienzan a asomarse posiciones distintas sobre cómo encarar la etapa que atraviesa Venezuela. Tu voz es nuestra mayor fuente de información. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Uno de los fundadores del chavismo, Francisco Arias Cárdenas, pidió abrir conversaciones directas con María Corina Machado. ¿Llegó la hora de negociar? ¿Crees que el clan Rodríguez atenderá esta propuesta? Escribe tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Las 4 más destacadas aparecerán en la emisión estelar. Te leemos. Crecimiento económico, nuevas marcas y más empleos. Ese es el país que hoy describe Delcy Rodríguez. Sin embargo, a pocos kilómetros de Miraflores, los trabajadores de la salud y los maestros continúan exigiendo salarios dignos bajo la amenaza de un paro nacional. Aunado a esto,
el agravante de la brecha cambiaria del dólar oficial que día a día sigue impactando el poder de compra de los venezolanos. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. Según el gobierno, Venezuela mantiene un camino de crecimiento, registra la llegada de nuevas marcas comerciales, genera empleo y avanza en la recuperación de distintos sectores productivos. Sin embargo, mientras se proyecta esa imagen de dinamismo económico, trabajadores de la salud, docentes y empleados públicos continúan saliendo a las calles para exigir salarios dignos y mejoras en sus condiciones laborales. Las protestas registradas en Caracas durante los últimos días reflejan una realidad distinta a la que muestran los indicadores macroeconómicos. Trabajadores de la salud marcharon en Caracas exigiendo un sueldo que les permita comer. A esto se suma la advertencia de gremios educativos que plantean nuevas acciones de protesta ante la falta de respuestas a sus demandas. Indiscutiblemente que en Venezuela pareciera que hubiera dos realidades. Por un lado, tenemos una economía que no se mueve, no termina de activarse. Hay quejas en la calle, la mayoría de la población, no hay un sueldo básico y hay una queja, pues un reclamo. Paralelo a eso, hay un crecimiento de la industria petrolera en el último mes de una manera, de una forma muy de una que es importante. Hay una elevación de la producción de petróleo. La crisis se agrava debido a la política cambiaria actual. Analistas financieros advierten que los intentos por aguantar el precio del dólar de forma artificial están disparando el mercado paralelo. Esta brecha destruye el bolsillo del ciudadano. El gobierno paga los sueldos a la tasa oficial baja, pero la comida en la calle se cobra al dólar informal, desmantelando los ingresos en cuestión de horas. La desigualdad cambiaria, los dos tipos de dólar en general, unido al tema de la industria petrolera, que ha tenido su crecimiento, pero no suficiente, hace falta un sistema de seguridad jurídica, la inflación que tiene que reducirse, la reducción de la administración pública y una mayor actividad para la industria nacional sometida a graves impuestos y además de eso, a importaciones. Si no se toman estas medidas, va a haber muchas dificultades en la calidad de vida del venezolano. La economía venezolana no se puede medir únicamente por las vitrinas llenas o los discursos oficiales de televisión. La verdadera prueba de cualquier recuperación está en su capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Mientras la política cambiaria siga deshaciendo el ingreso y las quejas laborales reciban el silencio por respuesta, el supuesto alivio económico será solo un maquillaje para unos pocos. Más allá de su papel en la transición venezolana, Estados Unidos podría terminar influyendo en la relación bilateral más delicada para el país, la que mantiene con Colombia: seguridad, comercio, migración y control fronterizo. Quique Frías con el reporte. La victoria presidencial de Abelardo del Espriella en Colombia abre una duda estratégica para Venezuela. ¿Cómo será la relación entre Bogotá y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez? Hace unos meses, el ahora mandatario electo adelantó cómo sería su vínculo con el régimen chavista. ¿Hablarían con la presidenta encargada de Venezuela, con la doctora Delcy Rodríguez? Vamos a tener todo el trato con Venezuela, pero a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Yo con esos malandros no me voy a sentar. Eso lo hacemos a través de Estados Unidos. En la práctica, Venezuela ya vive un tutelaje interno sobre su transición, pero si la relación con Colombia también queda mediada por la Casa Blanca, el país entra en una fase más profunda: control político dentro de sus fronteras y tutela diplomática sobre sus relaciones más sensibles. Una vez el presidente electo de las Espriella tome control de la Casa de Nariño, se va a dar cuenta que, a pesar de que sus intenciones sean lidiar directamente con los Estados Unidos para no comprometer esas promesas de campaña donde decía no tener relación directa con el gobierno de Venezuela, lo más probable es que se encuentre que la manera de operar de los Estados Unidos con respecto a Venezuela está en más bien determinar los lineamientos de prioridades, directamente lidiar con quienes estén en Venezuela encargándose de dichos sectores o en algunas ocasiones para determinados puntos en materia energética o de minerales raros. Colombia no es un actor cualquiera para Venezuela. Ambos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, una relación comercial que cerró 2025 por encima de los 1.100 millones de dólares y una realidad migratoria marcada por millones de ciudadanos. A eso se suma seguridad fronteriza, crimen organizado y servicios consulares. Que la relación pase por la Casa Blanca deja en manos externas la conexión social, económica y humana más importante para el país.
Pero esta es una relación que a medida que Venezuela vaya cumpliendo con las expectativas de cambio de los Estados Unidos, vamos a ver cómo se le va a dar más y más independencia de lidiar con otros países de la región, garantizando que de esas relaciones surjan acuerdos favorables que fortalezcan la industria en el país, en la región, beneficiando a los Estados Unidos. La fórmula de buscar a Estados Unidos como coordinador para conectar con las autoridades del régimen venezolano también pudiera ser usada por el actual gobierno de Chile, que busca opciones para deportar a miles de personas. Nos puedan ayudar a resolver el principal problema que hoy día tenemos para hacer las expulsiones hacia Venezuela. Lo que más nos preocupa es justamente la situación que tenemos con Venezuela. El tutelaje interno es más que evidente y el diplomático se ha comenzado a evidenciar con hechos como el viaje de Delcy Rodríguez a India, adelantado antes, como si fuera una orden, por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. El aislamiento de Venezuela respecto a la dictadura cubana es otra señal del control de la Casa Blanca. En Venezuela ya no solamente se negocia transición, también se discute de qué y con quién hablar en el concierto internacional. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El cambio de color político en América Latina no solo está transformando gobiernos, también amenaza con cerrar los circuitos financieros, comerciales y diplomáticos que durante años oxigenaron al chavismo. Con el avance de la derecha en la región, la red de alianzas que rodeó a PDVSA enfrenta su mayor desafío en décadas. El informe con Juliana Palmar. El reciente informe de Transparencia Venezuela desnudó cómo el dinero proveniente del petróleo sancionado se convirtió en el principal motor para sostener políticamente a gobiernos de izquierda en la región. A través de triangulaciones financieras, acuerdos bilaterales opacos y el uso de empresas pantalla, la estatal petrolera funcionó como una caja chica destinada a burlar la presión internacional y consolidar un escudo ideológico en el continente. En el mismo momento en que dejó de reportarse y liquidarse ante el Banco Central de Venezuela, dejó de ser un ingreso del Estado. Así lo demuestran las investigaciones que hoy por hoy están a la luz pública, bajo la premisa de que evadir sanciones implicaba el diseño de una nueva arquitectura que era muy particular y que muchos analistas dicen que esa arquitectura siempre estuvo bajo la sombra, donde las grandes operaciones se hacían en criptomonedas, con empresas dudosas, y ventas de crudo con descuentos exorbitantes y regalías a los países que mostraban su consecuencia a las políticas exteriores del país. Sin embargo, los equilibrios de poder cambiaron drásticamente. Según los datos analizados, el continente experimentó un vuelco estructural, mientras que en el año 2021 la región contaba con 10 gobiernos de izquierda y 9 de derecha. Para este año 2026, la balanza se revirtió por completo, registrando 12 administraciones de tendencia derechista frente a solo 7 de izquierda. Esta pérdida de aliados territoriales debilita directamente la logística de evasión de PDVSA. Si analizamos qué sucede cuando el cerco internacional se estrecha en función de las actuaciones propias del país, pues sencillamente el tablero geopolítico latinoamericano generó unas consecuencias operativas directas sobre las finanzas del Estado venezolano. Y esto creo que definitivamente el factor más importante es que la mayoría de los gobiernos deciden cooperar activamente con la OFAC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y esto genera un impacto fulminante al país. En este nuevo tablero, la influencia de Estados Unidos presiona con fuerza. El presidente Donald Trump fijó su postura al señalar la próxima elección presidencial en Brasil como el próximo gran reto en América Latina, calificando a este país como la verdadera potencia política de la región, a la vez que reiteró que en Venezuela la gente está feliz por su relación actual con los Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, arremetió directamente contra el conglomerado militar cubano Gaesa, señalándolo como el vector utilizado por las élites para desviar recursos hacia la represión y la subversión, en lugar de atender las necesidades básicas de la isla.
Con 12 gobiernos de derecha liderando el continente, las reglas del juego cambiaron de forma radical. El dinero ya no fluye con la misma libertad y el paraguas ideológico que blindaba a los regímenes de la región se ha roto. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En una nueva declaración, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recordar quién es el que tiene mayor influencia sobre el futuro económico de Venezuela y quién es el dueño de su petróleo. Escuchemos. We brought millions of barrels of oil out, and we're getting along great. The people running it, they're our people, they're great people, and the people are happy in the country. They have smiles. They were miserable. They were starving. But they have a lot of oil under that ground. You know how you find oil in Venezuela? Just look at the ground. You'll see oil bubbling up. They have so much oil, they don't know what to do with it, but they had a bad system. They're making more money now for the country than they've ever made before, and we're making a lot of money too. ¿Sientes que te pierdes entre tantas noticias? En Impacto Venezuela te resumimos algunas en tan solo 60 segundos, con lo que más impacta, lo que está escalando y lo que no se puede ignorar. Quédate conmigo. Pausa judicial en Estados Unidos, aplazada audiencia de Alex Saab. Una jueza federal de Miami decidió aplazar por 30 días la audiencia prevista para el empresario colombiano y exministro venezolano, luego que su defensa solicitara más tiempo para completar la conformación de su equipo legal. La nueva comparecencia quedó fijada para el 24 de julio y la petición no fue objetada por la Fiscalía. Saab, quien enfrenta cargos relacionados con presunto lavado de dinero y conspiración financiera, permanecerá detenido mientras continúa avanzando el proceso judicial en Estados Unidos. Exigencia hemisférica. La OEA insta a un retorno democrático en Venezuela. Durante su Asamblea General en Panamá, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ratificó este 23 de junio la urgencia de restaurar los sistemas democráticos y respetar los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El organismo calificó como incompatible con el sistema interamericano la existencia de presos políticos y persecución por disidencia, reiterando su disposición para acompañar procesos de diálogo y reconstrucción institucional, siempre que estos partan de un compromiso interno liderado por actores nacionales para garantizar la libre expresión de la voluntad ciudadana. Gracias por elegir informarse con Impacto Venezuela. La realidad no descansa y nosotros tampoco. Mañana volvemos con lo que realmente impacta al país. Visiten nuestra página web, síganos en las redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube. Bonito día para todos.